Seguimos en vivo y nos vamos rápidamente a Ecuador. César García Vélez tiene información. Gracias, muy gentil, Andy. Estamos acá para poder recoger información investigativa sobre lo que está pasando en varios sectores del país, sobre todo en zonas fronterizas. 3 policías muertos ayer en la Joya de los Hachas. ¿Un simple triple crimen o qué es lo que está detrás? Está junto a mí Renato Rivera, él es director del programa de crimen del Observatorio de Crimen Organizado de la Organización Panamericana, y es además una persona que ha estado recorriendo varias partes del país tratando de recabar información de este fenómeno que se está produciendo acá en el Ecuador. Gracias, Renato, por este tiempo. Quería consultarte en primer momento. Sabemos que hay una guerra en esa parte del oriente, en Orellana. ¿Entre quiénes y por qué? Bueno, lo que se ha observado en los últimos meses, te diría desde el 2023, es un interés tanto de actores colombianos como de 2 organizaciones criminales ecuatorianas, Choneros y Lobos, por el control de la minería ilegal en la provincia de Orellana. Lo que estamos viendo en Orellana no es un evento aislado, de hecho vemos efectos similares en Zamora Chinchipe, en El Oro, en Azuay, donde la minería ilegal se está convirtiendo en un mercado de interés altamente lucrativo para las organizaciones criminales, y esa rentabilidad es lo que está generando violencia y es lo que estamos viviendo en Orellana, ya te diría en los últimos 8 meses en el Ecuador. ¿Por qué están cruzándose paramilitares, guerrilleros hacia territorio ecuatoriano? Bueno, esto sucede por 2 razones. La primera es que hay una pérdida de poder del Comando de Frontera por la Segunda Marquetalia y el ELN en la frontera sur de Colombia con Ecuador. Esta pérdida de poder ha llevado que busquen, o un efecto globo, que busquen expandirse hacia nuevos mercados, indistintamente de si es Ecuador o Colombia. Entonces, esto es lo que ha generado que migren hacia el Ecuador. Y al mismo tiempo hay te diría, un espacio importante a través de la minería ilegal en el Ecuador, donde no hay una presencia significativa de organizaciones criminales, y eso es lo que ha dado la oportunidad de grupos colombianos buscar insertarse en la minería ilegal en el Ecuador. Hay varios aspectos de fondo y problemas estructurales. Sin embargo, ¿cómo debería actuar el Estado ecuatoriano frente a esto? Porque 3 policías frente a esta guerra desigual es improbable que tenga resultados buenos. Bueno, hay efectos que se pueden tomar en el corto plazo, mediano y largo plazo. En corto plazo, ir más allá del decreto de estado de excepción. De hecho, el estado de excepción no logra los resultados inmediatos sin entender las problemáticas específicas de cada territorio. Lamentablemente para el Ecuador el oro está ganando cada vez mayor valor en el mercado internacional, y esto tiene una problemática porque el país no ha sido claro en cuanto a sus exportaciones de oro. Entonces empieza por un control a las empresas, a la constitución de empresas exportadoras, al mismo tiempo a la concesión de minas que se entregan en la Amazonía, el control, la articulación que se debe tener entre la policía y las comunidades para que puedan alertar, sistemas de vigilancia que prevean estos problemas. En fin, son un sinnúmero de medidas que van mucho más allá únicamente de la militarización del espacio, sino una articulación interinstitucional a la final del Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son las rutas que se ha podido identificar? Porque vemos esto del problema en la zona norte, pero también en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, en donde entendemos que hay una ruta hacia el Perú, y además China también tiene un papel en este fenómeno que se está dando, porque compra finalmente oro que proviene de estas estructuras ilegales. Lamentablemente con el oro tiene un problema significativo, o hay una gran diferencia en relación al narcotráfico, y es que una vez que se explotó el oro de manera ilegal, deja de ser ilegal cuando se lo exporta, cuando se lo comercializa. La explotación es ilegal, pero una vez que entró a la planta de procesamiento es muy difícil realmente hacer una trazabilidad y entender si ese oro viene de una explotación ilegal. Y hay un sinnúmero de mercados internacionales, no solo China, sino también Europa, Emiratos Árabes Unidos, son compradores de oro naturales del mundo. Y esto ha significado que la ruta que tiene una explotación ilegal, en el momento que entra a las plantas de procesamiento, que tienes 3 importantes en el Ecuador, dejaron de ser ilegal. Por eso precisamente se habla mucho del control a la importación y a la exportación que tú tienes de material aurífero. Esto va a evitar que tú tengas un desvío por producto de explotación ilícita de oro en el Ecuador. ¿Hay algún cálculo sobre las toneladas que se estarían produciendo de forma ilegal y que se exportan?
Bueno, se habla de un crecimiento de más del 1000% de la explotación de la pequeña minería y de hecho eso es lo que llama la atención. Los mismos datos del Banco Central evidencian que la explotación a pequeña minería ha crecido en este porcentaje que te menciono y esto da cuenta que podría existir una actividad ilícita detrás que no está siendo correctamente trazada o al menos no hay una investigación exhaustiva de parte del gobierno. Al mismo tiempo tienes un problema del sistema de justicia, porque las investigaciones o los casos de minería ilegal no llegan a sentencias de ejecutoriada, sino únicamente como sanciones administrativas. Esto lo que hace es que en términos de rentabilidad sea muy efectivo o oportuno insertarse en la minería ilegal y lo que hace pues a la larga es que tampoco decomises la maquinaria, no logres generar acciones efectivas y pues por otro lado tienes estos efectos de violencia que lo conversamos, que es lo que está sucediendo en la Amazonía. Gracias, Renato. Ahí tienen ustedes un primer planteamiento. Es un problema muy complejo, no reciente, por cierto, ha ido incrementándose y especializándose con el pasar del tiempo, al igual que las bandas narcodelictivas que también coexisten con las poblaciones que están ubicadas en estos sectores y que muchas veces terminan siendo una especie de fuente abejuna porque generan empleo en donde no hay oportunidades, en donde no hay, y terminan siendo los victimados muchas veces si es que no se prestan para estas cosas. Así está esta situación muy preocupante en el Ecuador. Andy, te devuelvo el paso. Gracias. César García Vélez, a ti por este espacio, por esta entrevista. Seguimos en contacto, te deseo una buena tarde y nos vemos en un ratito en DNews Central.